Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, yo sé que muchos me han preguntado una de las incógnitas más importantes del juego y es cómo maximizar los recursos cuando nosotros hacemos micropagos, cuando le invertimos dinero real. ¿Cómo hacemos nosotros para maximizar todos estos recursos y de pronto no malgastar todo eso, que es súper importante? Porque saben que el oro es la moneda más importante en el juego y básicamente porque también es dinero real. Si tú estás identificado con esta pregunta o quieres meterle dinero al juego y no sabes qué hacer o cómo comenzar, quédate aquí en el video que te lo estaré mencionando en unos instantes. Antes de comenzar, vamos a darle los siguientes saludos a nuestros seguidores. Sabemos que conseguir oro es muy difícil. Tenemos lo que es otra moneda, que también es el tema de la esmeralda. Pero el oro, cuando nosotros le metemos dinero al juego, el oro, pero vamos a enfocarnos en esta moneda que es primordial, que es los micropagos. Cuando nosotros hacemos micropagos, lo que estamos comprando no es oro, porque esa moneda pues la podemos conseguir muy fácil, pero son esa conversión a esmeraldas. Es más, yo voy a irme por aquí, espérame un momentico. Nosotros tenemos muchas formas de conseguir oro y también de conseguir esmeraldas. ¿Qué es lo que yo quiero hablarle a ustedes? Nosotros podemos invertir dinero, hacer esos pequeños micropagos que si ustedes no saben dónde es, ustedes los pueden hacer aquí en esta parte. Nosotros tenemos diferentes precios. Ojo que lo que ustedes están viendo en pantalla son monedas colombianas, peso colombiano, pero si nosotros lo vamos convirtiendo en dólares como para que ustedes tengan un poco de contexto. Entonces tenemos este que es de 228,000 pesos, que son aproximadamente 50 dólares, por ahí más o menos 55 dólares. Tenemos también este de 116,000, que vendría siendo 60 dólares. Y tenemos el de 2,800. Esto, lo que nosotros vamos a hacer, guerreros, es invertirle dinero real y convertirlo en esmeraldas, que es como quien dice la moneda VIP del juego. Si nosotros realizamos esas pequeñas transacciones, aquí como pueden ver, yo tengo lo que serían 5,500 y le podemos dar en comprar sin ningún problema. Ahora, tenemos beneficios, tenemos bonificaciones que nosotros vamos a ir acumulando. Yo actualmente soy VIP 2, le he metido aproximadamente que como 2-3 dólares porque el juego, una vez quise el ticket dorado y otra vez quise, Play Store estuvo regalando 5,000 pesos colombianos, que es como $1.50, y pues obviamente aproveché ese bono. Entonces, de eso no vinimos a hablar. ¿Dónde nosotros podemos conseguir oro? ¿Por qué voy a comenzar por el oro y no voy a comenzar por el dinero real? Porque el oro y las esmeraldas nosotros las podemos conseguir en diferentes formas. La podemos conseguir en campañas. Hay muchas campañas de esta que cuando nosotros hacemos un ataque, pues obviamente nos dan recompensa de oro. Es más, vamos por aquí, vamos a empezar una y vamos a ver si nos dan recompensa. Perdón, aquí no era. Vamos a darle incursión, que es un poquito más fácil. Entonces, aquí como pueden ver nos dan oro, 4,000 de oro me dieron. Yo tengo aproximadamente 102 millones. Wow, tengo muchísimo oro, pero este oro no crean que es muchísimo, esto se gasta súper rápido. También lo podemos conseguir oro en la torre, también podemos conseguir en las misiones, también podemos conseguir en los eventos y el Valle de Titán. Pero ahora, vamos con la parte importante y es los micropagos cuando nosotros le invertimos dinero al juego.
Como les había comentado, si nosotros de verdad queremos hacer micropagos, el primer consejo para hacer esto es que esperen promociones. Cuando nosotros esperamos promociones, ese ejemplo, la que está actualmente que dice que es por 4, nosotros vamos a recibir por 4 esa cantidad. Pero también podemos comprar otro tipo de recursos que es energía, que es oro. Este lo podemos comprar con esmeraldas. Mira que con 800 esmeraldas compramos 3 millones de oro. Entonces, hay muchas formas. Tenemos también esta forma que aquí nos dan energía, pero en las semanales, aquí ya yo la reclamé, nos dan esmeraldas. Y en las mensuales también pues nos dan piedras del alma. Entonces aquí podemos encontrar diferentes métodos de cómo poder conseguir oro. Pero aquí va el primer consejo de cómo gastar nuestro oro, y vamos a hablar de oro en cuestión de dinero. Porque si nosotros estamos metiéndole plata real, pues es oro, es dinero que después se convierte en esmeralda y la podemos utilizar tanto en esmeraldas como en oro, ningún problema. Ahora, ¿cuál es mi primer consejo? Cuando nosotros querramos invertir dinero, lo primero que tenemos que hacer es no gastárnoslo subiéndole a todos los héroes. Enfoquémonos en la primera línea, siempre se los digo, en una sola línea. De esta forma nosotros vamos a tener la posibilidad de subirle a 5 héroes que nos van a servir para la arena, para hacer ataques, para cuando hay eventos que son con ataque, como la pelea de titanes, la pelea de héroes, la pelea de todo esto. Y esto nos va a permitir un montonazo pues de ir invirtiéndole a un héroe y poder subirle sus habilidades, subirle sus artefactos, subirle sus aspectos con este oro. Entonces, primer consejo, enfócate en el equipo principal. Segundo consejo, cuando nosotros querramos buscar nuestros héroes, nosotros tenemos que enfocarnos en algo súper importante, y es que los héroes que vayamos a escoger sean sustitutos. ¿En qué sentido? Que sean buenos en la torre, que sean buenos en la arena, que sean buenos en la hidra y que sean buenos en las campañas. Nosotros tenemos que estar enfocados en todo eso, porque hay ejemplos, es más, vamos a buscarlos por aquí. Hay ejemplos como Yu, que yo le estoy subiendo poco a poco. Yu es muy bueno en las hidras, pero también es muy bueno en la arena. Es muy bueno también en la torre. Entonces esto facilita mucho que cuando yo quiera ir por acá a lo que son las hidras, pues yo tengo una garantía de que mi Yu va a hacer un increíble daño. Es más, vamos a hacer una súper rápida por aquí para que ustedes tengan identificado lo que hace Yu en estas hidras, más que todo en las de fuego, que es su potencial. Si nosotros le subimos a Yu, tenemos garantizado puntos aquí. Mira, 17 millones de daño causado solamente en un ataque. Ya para el otro lo matamos sin ningún problema. Entonces, ¿quién hizo el daño? Yu, 13 millones. Mientras las hidras tengan más vida, más daño van a hacer. Estoy hablando en las de fuego. Y bueno, ese sería el consejo cuando nosotros ya le estamos subiendo al equipo. Otro consejo súper importante es que cuando nosotros le estamos metiendo dinero al juego y estamos armando nuestra primera línea, lo importante es identificar que no nos puede hacer falta los tanques y no nos pueden hacer falta las sanadoras o los sanadores, todo depende de. Si ustedes no saben cuál sanadora son importantes, por aquí les voy a dejar este videito que es el top 3 de las mejores sanadores para la arena y se van a sorprender cuáles son estos sanadores. Ahora, tanques importantes, el que recibe prácticamente todo el daño del equipo, y sanador es el que te va a mantener vivo lo que es a tu equipo completo. Entonces tratemos de escoger uno bueno. Voy a decir algo que es súper obvio y parece tonto, pero lo que son los héroes que no usas, obviamente no deberías subirle, porque si tú le subes a héroes que en realidad no vas a usar nunca, no tiene ningún sentido. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos comenzando el juego, siempre tenemos una limitante de qué héroes tenemos y qué héroes no. Porque hay héroes que solamente salen en eventos y ya. Entonces, ejemplo, yo tengo por aquí
lo que es Akai, que le subí y nunca lo utilicé. Son recursos que gasté Galahad, son recursos que gasté Albanor, Darkstar, o sea, estos héroes que nunca vas a utilizar. Identifica cuáles son los héroes, por eso les digo siempre, la línea principal es lo más importante. Cuando ya las tengas identificado, no le subas al resto. Comienza por la primera línea, después la línea secundaria y después la línea terciaria, pero todo depende en el orden que vayas a hacer, porque en la gran arena vas a necesitar 3 equipos. El cuarto y quinto consejo es: héroes de relleno no lo vayan a utilizar. Hay héroes que ustedes tienen que buscar que no son para nada buenos. Ejemplo, Moyo no. Heidi, que es la Miquito, es malísima, así que no se vayan a gastar en estos héroes. Y tienen que tener muy en cuenta que cuando salen héroes nuevos, no a todos le podemos subir, porque pues obviamente vamos a estar gastando muchísimos recursos, entonces tienen que estar pendientes en eso. Para finalizar, hay algo que es muy importante y es que son los héroes que dependen muchísimo de las skins. ¿Por qué les digo esto? Porque hay héroes que si no tienen una skin predeterminada que tienen una bonificación de daño muy alta, pues obviamente ese héroe no va a ser tan bueno. Recuerden que hay skins que son muy difíciles de conseguir, como son las skins cibernéticas. Vamos a ver si por aquí... Ay, pero perdón, me metí por donde no era. Que son las skins cibernéticas, las románticas, las de gladiador, son muy difíciles de conseguir. Entonces, hay héroes que en realidad son muy difíciles. Perdón, aquí no era aspectos. Que son muy difíciles de conseguir. Ejemplo, yo aquí tengo esta skin de diseño lunar. Tengo la de aspecto cibernético y tengo la del trueno, que son muy difíciles de conseguir y que de verdad le dan bonificaciones muy buenas. Ejemplo, estas de salud, que son buenas. Entonces, si hay héroes que solamente dependen de su aspecto para poder ser bueno, estos no le tienes que subir. Así que esto es mi conclusión de cómo poder gestionar tus recursos cuando haces micropagos. Entonces, la conclusión que yo les estoy dando es que prioricen la primera línea que ustedes van a utilizar, sepan dónde van a gastar sus recursos, no lo utilicen en jugadores que no valen la pena, en héroes que no valen la pena, y sobre todo utilícenlo en héroes que de verdad sean totalmente versátiles para que esto sea un total éxito. Recuerden que esta es mi opinión, yo se las estoy dando por la experiencia que he llevado en el juego y obviamente los pequeños micropagos que he realizado los he tratado de gestionar de la mejor forma. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. La verdad, yo me divertí muchísimo haciendo este video porque uno en ocasiones no tiene muy claro cómo gestionar esos micropagos, cómo realizar y organizar tus recursos, y yo he cometido muchísimos errores en subirle a personas a héroes que no debo de subirle. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, tienes que darle aquí en el botón de unirte. Solamente tienes que darle ahí en el botón de unirte y me estarás ayudando un montón. Aquí hay diferentes categorías, todo depende del apoyo que tú quieras realizar. Si tú quieres unirte, tenemos este de 6,000, pues obviamente tienen iconos que son diferenciadores por lo largo que tú llevas en el canal apoyándolo. Tenemos emojis súper personalizados para que cuando estés hablando en el chat, pues obviamente tengas un distintivo y sea súper cool. También tenemos Titán y tenemos Guerrero, que son otras dos que les puede servir si ustedes gustan apoyar este canal. Entonces, Guerrero, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos.